Lejos de la mirada de los demás, Lía se encontró con Silverio. No hubo rastros de nerviosismo ni de arrepentimiento en ella. La conversación entre ambos fue fría, medida, como si cada palabra estuviera calculada con precisión. Silverio dejó claro que lo único que importaba en ese momento era mantener el silencio, que nadie podía descubrir la conexión que los unía ni el plan que habían llevado a cabo juntos. No había culpa en sus voces, no había temor, solo una determinación inquietante. En ese instante, todo comenzó a tener sentido. Lo ocurrido no había sido un hecho aislado ni un simple accidente. Había sido parte de algo mucho más oscuro, algo que se había tejido con intención y que ahora empezaba a mostrar sus consecuencias. Mientras tanto, la angustia no daba tregua. Mónica, incapaz de contener la desesperación, se apartó del grupo para hacer una llamada. Sus manos temblaban y cada palabra que salía de su boca parecía arrastrar el peso del miedo que intentaba controlar. Preguntó con un hilo de esperanza, aferrándose a la posibilidad de escuchar una respuesta que le devolviera la calma. Pero del otro lado no llegó nada claro. El silencio se extendió como una amenaza, más pesado que cualquier mala noticia. Rebeca, Camilo y Alonso escuchaban atentos, sintiendo cómo esa incertidumbre se transformaba en algo cada vez más difícil de soportar. Permanecer quietos, esperando, no era una opción. No podían darse el lujo de confiar en el tiempo. Y fue así como, horas después, decidieron salir. La ciudad los recibió con una frialdad distinta, casi hostil. Las calles parecían interminables, los rincones se multiplicaban sin ofrecer respuestas, y cada paso que daban aumentaba la sensación de estar persiguiendo algo que se desvanecía constantemente. Fue entonces cuando algo cambió. Rebeca comenzó a sentirlo antes de poder explicarlo. No era un pensamiento claro, ni una idea concreta. Era una sensación profunda, una certeza que nacía desde algún lugar imposible de ignorar. Se detuvo de repente, obligando a los demás a hacer lo mismo. Miró a su alrededor con atención, como si ese sitio le resultara familiar, como si una parte de ella reconociera algo que su mente aún no lograba comprender del todo. El ambiente parecía distinto ahí, cargado de una tensión que no estaba en los otros lugares por los que habían pasado. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. Algo dentro de ella le decía que no estaban lejos. Y entonces, bajo la lluvia que comenzaba a caer con insistencia, todo pareció quebrarse. Las emociones contenidas, el miedo, la sospecha, todo empezó a mezclarse en un punto donde ya no había espacio para la duda. Ese lugar no era una coincidencia. Había algo ahí, algo que los había estado esperando. Y lo peor de todo, era que tal vez estaban a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo para siempre. Intensa, cayendo con fuerza sobre el asfalto, como si quisiera borrar cada huella, cada rastro, cada secreto que había sido enterrado en ese lugar. Pero no lo lograba. Había algo ahí que ni el agua ni el paso del tiempo podían ocultar. Rebeca dio un paso al frente, guiada por esa sensación que le oprimía el pecho. No sabía cómo explicarlo, pero estaba segura de que no era casualidad haber llegado hasta ese punto. Sus ojos recorrían cada rincón con una atención casi obsesiva, buscando una señal, una pista, algo que confirmara lo que su intuición le gritaba. «Aquí pasó algo», murmuró, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Mónica la miró de inmediato, aferrándose a esas palabras como si fueran lo único que tenía. Alonso y Camilo también se mantuvieron alerta, tensos, con la mirada fija en el entorno, preparados para enfrentar lo que fuera que estuviera por revelarse. El silencio era incómodo, pesado, hasta que un sonido lo rompió. Un golpe seco, apenas perceptible, proveniente de una estructura abandonada a unos metros de donde estaban. No fue fuerte, pero suficiente para que todos lo escucharan. Se miraron entre sí por un segundo que pareció eterno, y sin necesidad de decir nada, supieron que tenían que acercarse. Cada paso hacia ese lugar aumentaba la tensión. El edificio, deteriorado por el abandono, parecía esconder más de lo que mostraba. Las paredes desgastadas, las ventanas rotas, la oscuridad que se filtraba desde su interior, todo contribuía a crear una atmósfera inquietante, casi asfixiante. Camilo fue el primero en avanzar hacia la entrada, empujando con cuidado una puerta que apenas se sostenía. El chirrido resonó como un eco que se extendió por todo el lugar. Nadie habló. No hacía falta. Entraron. El interior estaba en penumbra, con la lluvia filtrándose por el techo en pequeños hilos que caían al suelo. El olor a humedad era intenso,
mezclado con algo difícil de identificar, pero que incomodaba. Rebecca sintió como su corazón comenzaba a latir con más fuerza. «No estamos solos», susurró. Y no estaba equivocada. Desde el fondo del lugar, una figura se movió ligeramente, intentando ocultarse, pero ya era demasiado tarde. Alonso reaccionó de inmediato, avanzando con rapidez, mientras Camilo lo seguía sin dudar. «¡Sal de ahí!», exigió con la voz firme. Hubo un momento de resistencia, un intento torpe de escapar, pero no funcionó. En cuestión de segundos lograron alcanzarlo. Era un hombre, nervioso, empapado, con la mirada perdida entre el miedo y la desesperación. «¿Dónde está?», preguntó Mónica sin rodeos, acercándose con una urgencia que no podía contener. El hombre dudó, titubeó, como si debatiera entre hablar o callar. Pero bastó una mirada de Alonso, firme, directa, para quebrar esa resistencia. Yo no quería hacerle daño», balbuceó. Solo seguía órdenes. El nombre no tardó en salir. Silverio. El ambiente cambió por completo. La tensión se transformó en algo más denso, más peligroso. Ya no había dudas. Todo lo que sospechaban comenzaba a confirmarse de la peor manera. «¿Y Lía?», preguntó Rebecca dando un paso adelante. «¿Qué tiene que ver ella en todo esto?». El hombre bajó la mirada, como si esa pregunta fuera más pesada que las anteriores. Ella estaba desde el principio», confesó finalmente. «Todo fue planeado, juntos». El impacto de esas palabras fue inmediato. Mónica sintió que el mundo se le venía encima. Camilo apretó los puños con rabia contenida. Alonso cerró los ojos por un instante, procesando la magnitud de la traición. Y Rebecca simplemente se quedó inmóvil, como si en ese momento todas las piezas terminaran de encajar en su mente. Pero aún faltaba lo más importante. «¿Dónde está?», insistió Mónica, con la voz quebrada. El hombre señaló hacia el fondo del edificio, hacia una puerta metálica que parecía más resistente que el resto del lugar. No esperaron más. Corrieron. Cada segundo contaba, cada latido marcaba la urgencia de lo que estaban a punto de enfrentar. Alonso fue el primero en llegar, golpeando la puerta con fuerza, intentando abrirla sin éxito. «¡Atrás!», ordenó. Camilo lo ayudó y entre los dos lograron forzarla. El metal cedió con un estruendo que rompió el silencio. Y entonces la vieron. Ahí estaba, débil, asustada, pero viva. Mónica no pudo contenerse. Corrió hacia ella, cayendo de rodillas al abrazarla, sintiendo como el miedo que la había consumido durante tanto tiempo comenzaba poco a poco a desvanecerse. «Ya pasó, ya estás a salvo», repetía una y otra vez, como si necesitara convencerse a sí misma. Rebecca observaba la escena con los ojos llenos de emoción, pero también de algo más. Algo que no desaparecía, porque esto no terminaba ahí. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía distinta, más fría, más pesada. Porque mientras ellos recuperaban lo que creían perdido, en otro lugar alguien ya estaba preparando el siguiente movimiento. Y es cuando el silencio volvió a imponerse, pero ya no era el mismo de antes. Había cambiado. Era un silencio cargado de consecuencias, de verdades que ya no podían esconderse y de emociones que comenzaban a desbordarse sin control. Mónica no soltaba a Aura. La mantenía aferrada contra su pecho como si temiera que en cualquier instante todo volviera a desvanecerse. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por el impacto de haber estado tan cerca de perderlo todo. Aura, aún débil, apenas podía sostenerse, pero su respiración, aunque irregular, era suficiente para confirmar que seguía ahí, que no era una ilusión. Camilo dio un paso atrás, llevándose las manos al rostro, intentando procesar lo que acababan de vivir. La tensión acumulada comenzaba a salir de golpe, transformándose en una mezcla de rabia e impotencia que no sabía cómo liberar. Alonso, por su parte, se mantuvo firme, observando cada detalle, cada rincón, como si su mente ya estuviera anticipando lo que vendría después. Porque algo dentro de él le decía que aquello no había terminado. Rebecca fue la única que no se movió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en la puerta metálica, en el espacio oscuro que acababan de abrir. Había algo en ese lugar que no le daba paz. Una sensación persistente, incómoda, como si aún quedara algo oculto entre esas sombras. «Esto no fue improvisado», dijo finalmente con voz baja pero firme. Alonso giró hacia ella, entendiendo de inmediato lo que quería decir. «No», respondió. «Esto fue planeado con tiempo, con cuidado». Las miradas se cruzaron, y en ese intercambio silencioso quedó claro que ambos estaban pensando lo mismo. Silverio no había actuado solo por ambición. Había algo más, un propósito más grande, más peligroso.
Mientras tanto, el hombre que habían encontrado seguía allí, temblando, completamente superado por la situación. Ya no intentaba huir. Sabía que no tenía a dónde ir. No saben en lo que se metieron, murmuró casi para sí mismo. Camilo reaccionó de inmediato, acercándose con brusquedad. «Habla claro», exigió, sujetándolo por el brazo. «¿Qué más falta?» El hombre levantó la mirada y por primera vez en todo ese tiempo el miedo en sus ojos parecía real, pero no por ellos. Esto no era solo por ella», dijo, señalando hacia Aura con un leve movimiento. Era una prueba. El ambiente se tensó de nuevo. ¿Una prueba de qué?, preguntó Alonso, más serio que nunca. El hombre dudó, como si supiera que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. ¿De hasta dónde podían llegar? ¿De cuánto estaban dispuestos a perder ustedes? Las palabras cayeron como un golpe seco. Rebeca sintió como algo se acomodaba dentro de su mente, pero no de la forma que hubiera querido. Era como si de pronto la realidad tomara una forma más oscura, más compleja de lo que habían imaginado. Entonces, esto apenas comienza, susurró. Nadie respondió. No hacía falta, porque todos lo sabían. Mónica, ajena por un momento a esa conversación, seguía concentrada en Aura, acariciando su rostro, intentando devolverle algo de calma. Pero incluso en medio de ese reencuentro, algo dentro de ella comenzaba a inquietarse. No podía ignorarlo. Era como una sombra que se colaba entre sus pensamientos, recordándole que el peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma. «Tenemos que salir de aquí», dijo finalmente Alonso, tomando el control de la situación. «Ahora». Camilo asintió, ayudando a Mónica a levantarse con cuidado, mientras Rebeca daba un último vistazo al lugar. Esa sensación no la abandonaba. Era como si ese sitio guardara más respuestas, o más amenazas. Pero no era el momento. Salieron bajo la lluvia, que no había dado tregua en ningún instante. El aire frío golpeó sus rostros, obligándolos a reaccionar, a moverse, a no quedarse atrapados en lo que acababan de descubrir. Mientras avanzaban hacia el vehículo, nadie hablaba. Hasta que de pronto el teléfono de Alonso vibró. El sonido rompió el silencio como un disparo. Todos se detuvieron. Alonso miró la pantalla. El número era desconocido. Por un segundo dudó, pero contestó. «¿Sí?» Del otro lado, una voz calmada, casi demasiado tranquila, respondió. Pensé que tardarían más. El corazón de todos se detuvo por un instante. Alonso apretó el teléfono con fuerza. «¿Quién habla?» Hubo una breve pausa, y luego una respuesta que heló el ambiente. «Alguien que acaba de demostrarles que puede quitárselos todo, cuando quiera». La llamada se cortó, y con ella cualquier ilusión de que todo había terminado. La verdadera amenaza apenas acababa de presentarse. Por la emoción, extendió los brazos con una urgencia que nacía desde lo más profundo de su ser, como si temiera que aquello fuera solo una ilusión que podía desvanecerse en cualquier momento. Frente a él, la figura que tanto había anhelado ver corría sin detenerse, cerrando la distancia que durante tanto tiempo los había separado. Cuando finalmente se encontraron, el impacto fue inmediato. Se abrazaron con una fuerza casi desesperada, como si intentaran recuperar en ese instante todo el tiempo perdido, como si ese contacto fuera la única forma de asegurarse de que aquello era real. Leonel no pudo contener el temblor en su voz. Las palabras le salieron entrecortadas, cargadas de alivio, de miedo acumulado, de amor que había estado al borde de romperse. Le dijo que ya no importaba nada más, que lo único verdaderamente importante